¿Crees que darle todo a tus hijos sin que ellos se esfuercen te convierte en mejor padre o madre? 2 padres exitosos engendraron hijos. Uno decidió darle todo a sus hijos: dinero, juguetes, comodidades y hasta su herencia. El otro decidió enseñarles el valor del trabajo, la disciplina y el respeto. Al final, uno formó hijos mediocres y el otro, hombres fuertes. En un valle fértil, rodeado de montañas que parecían custodiar el paso del tiempo, vivían Samuel y Tomás, 2 viejos amigos que se conocían desde que apenas aprendían a caminar. Habían crecido en medio del trabajo duro, bajo el sol inclemente y las noches frías del campo. En su infancia no hubo juguetes, solo herramientas, y sus juegos eran los días de cosecha, donde entre risas y cansancio soñaban con un futuro mejor. Desde pequeños aprendieron que la vida no regalaba nada, que todo debía ganarse con esfuerzo, con disciplina y con fe. A veces pasaban días enteros sin comer más que un pedazo de pan y un poco de agua, pero aún así nunca perdieron el deseo de salir adelante. Ambos provenían de familias humildes, pero con valores firmes. Sus padres les enseñaron que la palabra de un hombre vale más que el oro, que el trabajo dignifica y que el respeto se gana, no se exige. Cuando crecieron, comenzaron a trabajar juntos en tierras ajenas, cuidando animales, sembrando y recogiendo cosechas por unas pocas monedas. Sin embargo, mientras otros se quejaban del peso del arado, ellos veían en cada gota de sudor una semilla de esperanza. Pasaron los años y con esfuerzo construyeron su propio destino. Se levantaban antes del amanecer y dormían cuando el cansancio los vencía. Aprendieron a ahorrar, a invertir, y con el tiempo, el valle que los vio nacer también los vio prosperar. A los 33 años, ya eran hombres respetados, dueños de sus propias haciendas. La gente de los pueblos los admiraba porque, aunque habían alcanzado el éxito, seguían siendo humildes. A menudo se reunían al final de la jornada bajo un viejo roble, recordando los días en que compartían el mismo trozo de pan. Y en esas charlas, hablaban de la vida, de los sueños y de lo que vendría. Ambos deseaban formar una familia, pero cada uno veía la paternidad desde un lente distinto. Tomás rompió el silencio con voz firme. «Samuel, cuando tenga mis hijos les daré todo. Me daría miedo verlos sufrir a trabajo como nosotros. No permitiré que les falte absolutamente nada. Les dejaré herencia, tierras, ganado, todo lo que he construido, para que no tengan que matarse como nosotros lo hicimos». Samuel lo miró con calma y respondió: «Yo no les daré nada, Tomás. Les enseñaré a que las cosas se ganan con esfuerzo. Ni siquiera les dejaré herencia. Prefiero que aprendan a trabajar por lo suyo, a construir su propio nombre». Tomás lo miró sorprendido y dijo: «Pero Samuel, eso suena cruel. Serías un mal padre». Samuel sonrió levemente. «No es crueldad, ni tampoco sería ser un mal padre, amigo. Es amor con propósito, porque si les doy todo hecho, los condeno a no aprender nada. Prefiero que sufran un poco y se formen, antes que vivan cómodos y se pierdan en la vida». Tomás guardó silencio, sin saber que esas palabras algún día revelarían su verdad. Tomás, marcado por la dureza de su infancia, decía que sus hijos no conocerían la escasez. Samuel, en cambio, sonreía y respondía que la escasez no era un castigo, sino una maestra que enseña a valorar lo que se tiene. Sin saberlo, aquellas conversaciones serían la semilla de 2 destinos completamente opuestos. A los 35 años, ambos cumplieron su sueño de formar familia y engendraron hijos. Tomás engendró 2 hijos. Samuel también tuvo 2. Cada hogar reflejaba el corazón y los principios de su padre. Tomás, recordando las privaciones de su niñez, se prometió que sus hijos nunca conocerían la escasez ni el cansancio. Les compraba los mejores juguetes, les daba la mejor ropa y no permitía que levantaran ni una piedra del suelo. Si uno tropezaba, él corría a levantarlo.
Si pedían algo, lo tenían antes de que lo desearan. Para Tomás, el amor se medía en cuántas cosas podía dar. Decía que un buen padre debía ser un refugio donde los hijos no conocieran el sacrificio. Samuel, en cambio, pensaba distinto. Nunca permitió que sus hijos olvidaran de dónde venían. Desde pequeños los llevaba al campo, a ensuciarse las manos con tierra, a sembrar, a cuidar los animales, a conversar con los obreros. Les enseñaba que nadie era más que nadie, que el respeto se ganaba y que un buen hombre debía valorar el trabajo, sin importar de dónde venga. Les decía: hijos, un día yo no estaré, y lo único que podrá mantenerlos de pie no será mi herencia, sino lo que aprendan hoy. Mientras los hijos de Tomás pasaban los días jugando y descansando, los de Samuel se levantaban temprano, ayudaban en casa y aprendían a ganarse cada cosa. Samuel los ponía a organizar sus habitaciones, a cuidar sus pertenencias, y después de cada comida, cada uno debía lavar su propio plato. No era por obligación, sino para enseñarles responsabilidad. Cuando se quejaban, él sonreía y respondía: la disciplina que hoy te molesta, mañana te salvará. Tomás observaba aquellas costumbres con desconcierto. Decía que Samuel era demasiado estricto, que los niños merecían disfrutar su infancia. Pero Samuel, con serenidad, replicaba: Tomás, en nuestra infancia no tuvimos comodidades, no gozamos de juguetes ni de ropas finas. Pero mira lo que esa vida forjó en nosotros. El trabajo nos hizo fuertes, la necesidad nos hizo agradecidos, y las dificultades nos enseñaron a valorar cada cosa. He aprendido, amigo, que a los hijos no se les debe evitar el esfuerzo, se les debe enseñar a enfrentarlo. Si los protegemos de todo, los debilitamos. El dolor también educa, y el trabajo dignifica. Prefiero que mis hijos sepan levantarse solos, a que esperen que alguien los levante siempre, y también prefiero que ellos lloren un poco hoy, que la vida no los haga llorar mañana. Lo sé, Samuel, respondió Tomás. Tal vez tienes razón, pero no puedo evitarlo. Cuando veo a mis hijos, siento miedo de que sufran lo que yo sufrí. No quiero que pasen hambre, ni que conozcan la dureza del campo como nosotros. Quiero que vivan una vida fácil, sin carencias ni heridas. Si debo trabajar el doble para que no les falte nada, lo haré. ¿Acaso no es eso lo que hace un buen padre? Tomás, dijo Samuel con sabiduría, el hombre sabio no mide su amor por lo que entrega, sino por lo que enseña. Si alimentas a un hijo sin enseñarle a sembrar, el día que tengas hambre tú o él, ninguno sabrá qué hacer. El corazón del padre debe ser firme, no blando, porque el amor sin disciplina cría hijos frágiles, y la abundancia sin esfuerzo apaga el alma. A veces el mejor regalo no es lo que se da, sino lo que se niega a tiempo. Tomás guardó silencio un instante y luego respondió, con un leve gesto de resignación: quizás tengas razón, viejo amigo, pero no puedo cambiar lo que siento, me daría miedo verlos sufrir. Sea como sea, seguiré dándoles todo. Pasaron los años y los niños se convirtieron en adolescentes. Los hijos de Tomás crecieron rodeados de lujos, sin conocer el peso del trabajo ni el valor del esfuerzo. Su padre les daba todo. Los de Samuel, en cambio, aprendieron desde temprano que toda recompensa tiene un precio y que el carácter se forja en la disciplina. Un día de verano, cuando el sol caía fuerte sobre los campos, los hijos de Tomás llegaron montados en caballos finos, luciendo ropa nueva y hablando con cierta arrogancia. Vieron a los hijos de Samuel trabajando junto a los obreros, ayudando a cargar sacos de grano y limpiando el corral. Uno de ellos, con tono condescendiente, sonrió y dijo: muchachos, ustedes sí que tienen un padre tacaño. No los dejó disfrutar de su infancia, y mírenlos ahora, trabajando como si fueran peones. No entiendo cómo pueden aceptar eso, sabiendo que su padre tiene tierras y dinero. Los hijos de Samuel se miraron entre sí y uno de ellos respondió con calma y firmeza: te equivocas.
Nosotros sí disfrutamos nuestra infancia, solo que la vivimos diferente. Mientras ustedes aprendían a pedir, nosotros aprendíamos a agradecer. Nuestro Padre no nos negó nada, nos dio lo más valioso que alguien puede recibir: la oportunidad de aprender a construir. El otro añadió con una sonrisa tranquila: ustedes tienen cosas, nosotros tenemos propósito, y eso no se compra. El silencio se apoderó del lugar. Aquellas palabras resonaron como un eco que el viento llevó entre los campos. Los hijos de Tomás, aunque rieron para disimular, se marcharon con una incomodidad que no entendían. Era la incomodidad de enfrentarse a una verdad que, tarde o temprano, la vida les haría reconocer. Y así vivían. El tiempo siguió su curso, y los hijos de ambos hombres ya habían llegado a los 18 años. Pero cada uno llevaba en el alma las huellas de la crianza que había recibido. A Tomás, el destino comenzó a pasarle factura. Lo que durante años creyó que era amor incondicional, empezaba a volverse en su contra. Sus hijos, acostumbrados a tenerlo todo sin esfuerzo, se habían vuelto altivos, irresponsables y exigentes. Un día, llegaron a su padre con el ceño fruncido. Habían contraído una deuda importante por malas decisiones y necesitaban dinero para pagarla. «Padre», dijo uno de ellos, «necesitamos que nos des dinero, rápido». Tomás, por primera vez, negó con la cabeza: «Hijos, esta vez no puedo». Los jóvenes lo miraron con enojo y uno respondió con desprecio: «¿Qué te pasa, padre? ¿Ahora quieres parecerte a tu amigo Samuel? Ese hombre que trata a sus hijos como sirvientes. Tú no eres así. Tú nos amas». Tomás, sintiendo un nudo en el pecho, intentó razonar: «Hijos, los amo más que a mi vida». «No digas más», interrumpió el mayor. «Si no nos ayudas, entonces nunca nos quisiste». El silencio fue pesado. Tomás sintió que el corazón le temblaba. No soportó la mirada de reproche de sus hijos, ni el miedo a perder su cariño. Débil, con la voz quebrada, terminó diciendo: «Está bien, tomen, pero prométanme que será la última vez». Ellos tomaron el dinero sin siquiera agradecer. Por otro lado, los hijos de Samuel enfrentaban su propio aprendizaje. Cuando uno de ellos tuvo problemas por una deuda que había contraído, se presentó ante su padre, esperando ayuda. Samuel lo escuchó con atención y con voz firme, le dijo: «Si te metiste en problemas, hijo, también tienes la fuerza para salir de ellos. En esta casa no hay espacio para la cobardía. Si caíste, levántate con tus propias manos». El joven bajó la cabeza sintiendo el peso de las palabras. No discutió. Más tarde, su hermano se le acercó y le dijo: «Quizás nuestro padre parece duro, pero algún día lo entenderemos. Prefiero que me enseñe a luchar que a depender». El otro asintió, y así, con el paso del tiempo, las palabras de Samuel comenzaron a echar raíces en sus corazones, mientras las decisiones de Tomás empezaban a marchitar el alma de sus hijos. Tomás no lo podía creer. Con el paso de los años, el amor que había intentado demostrar con regalos y complacencias se estaba volviendo en su contra. Ya no era aquel padre respetado y admirado, sino un hombre al que sus propios hijos manipulaban con palabras vacías. Sentía frustración, pero también culpa. Se daba cuenta de que sus hijos no lo respetaban, sino que se aprovechaban de él, porque sabían que nunca les diría que no. «Padre, necesitamos más dinero», le decían con tono exigente, «y no empieces con tus sermones». Tomás suspiraba, derrotado. Les entregaba lo que pedían solo para evitar discusiones. Había perdido la autoridad sin darse cuenta. La casa, antes llena de risas, ahora estaba cargada de tensión y reclamos. En su interior, Tomás comenzaba a entender que el amor mal entendido puede destruir más que la indiferencia. Mientras tanto, la familia de Samuel seguía otro rumbo. Sus hijos, ya adultos jóvenes, habían aprendido el valor del respeto y la disciplina. Samuel era un padre justo, pero con carácter fuerte. «Hijos», les decía con voz serena pero firme, «el que no respeta su hogar,
no sabrá respetar el mundo. Y ellos lo sabían. Aunque a veces no compartían sus decisiones, jamás levantaban la voz. Habían comprendido que la autoridad no es tiranía cuando nace del amor verdadero. Con los años, los hijos de Samuel fueron construyendo sus propias vidas. Ya no dependían de su padre, pero lo visitaban con frecuencia, buscando consejo y sabiduría. Samuel no les dio riquezas ni herencias, pero les había dado algo más valioso: carácter, humildad y propósito. En cambio, los hijos de Tomás, aunque también eran adultos y eran independientes, vivían sumidos en el desorden. Se endeudaban constantemente, no sabían tomar decisiones, desperdiciaban su dinero y se enredaban en problemas de toda clase. Cuando las cosas se complicaban, siempre acudían a su padre. «Padre, ayúdanos una vez más. Te prometemos que esta será la última». Tomás los miraba con tristeza. Quería negarse, quería enseñarles, pero el miedo a perder su cariño lo paralizaba. Y así, una y otra vez, cedía. Con cada favor, con cada préstamo sin retorno, el respeto se desvanecía más y más. Sus hijos ya no agradecían, solo exigían. Habían crecido creyendo que todo se merecía, que la vida debía servirles, no que ellos debían servir a la vida. Mientras tanto, Samuel miraba a su familia con orgullo silencioso. Sus hijos trabajaban, prosperaban y honraban su apellido. Tomás, en cambio, observaba cómo el amor mal guiado se había transformado en la semilla de su propia tristeza. Habían pasado los años, y los dos viejos amigos seguían viviendo en el mismo valle. Samuel se mantenía activo, con la mente clara y la mirada serena. Sus hijos lo visitaban a menudo, lo ayudaban con los negocios y lo colmaban de respeto. Era un anciano admirado, un hombre que había sabido sembrar disciplina y cosechar amor. Tomás, en cambio, había envejecido con el alma cansada. Sus hijos apenas lo visitaban. Cuando lo hacían, no era por cariño, sino por necesidad. Le pedían dinero, favores, para solucionar sus problemas, ya que por sí solos no eran capaces, y cuando él ya no podía darles más, lo evitaban. En su hogar solo quedaba silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Una tarde, con el corazón oprimido, Tomás decidió ir a visitar a su viejo amigo. Sentía la necesidad de hablar, de liberar el peso que llevaba por dentro. Samuel estaba sentado en el corredor, revisando unos papeles de negocio. A su lado, una taza de café humeante desprendía un aroma familiar. Al ver llegar a Tomás, sonrió como en los viejos tiempos. «Tomás», dijo poniéndose de pie. «Qué gusto verte, hermano. Pasa, siéntate». Tomás sonrió apenas, con una tristeza que se notaba en sus ojos. Se sentó despacio frente a su amigo y guardó silencio unos segundos. Samuel lo observó con atención. Conocía bien ese rostro y sabía que algo lo atormentaba. «Te noto diferente», dijo Samuel con tono suave. «¿Qué te pasa, amigo mío?» Tomás bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco, como si cada palabra pesara demasiado. «Tenías razón, amigo mío», susurró finalmente. «Toda la razón. Toda mi vida pensé que ser buen padre era evitarles el dolor, no permitirles pasar hambre, ni verlos sufrir. Pero en mi afán por protegerlos, los hice débiles, los hice egoístas. Les di todo lo que pidieron, pero les quité lo que más necesitaban, la oportunidad de aprender». Samuel lo escuchaba en silencio. Tomás continuó, con la voz quebrada. «Mis hijos ya son hombres, pero viven sin rumbo. Se meten en problemas, no saben tomar decisiones y me culpan a mí por todo. Solo me traen dolor de cabeza y desgaste emocional. Los ayudé tantas veces que ya no saben ayudarse solos. Me temen menos de lo que me desprecian y me respetan menos de lo que me necesitan. Y lo peor es que ya es tarde para cambiarlo». Samuel guardó silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. «Amigo mío», dijo al fin, «¿sabes? Yo aprendí algo de mi padre que nunca olvidé.
Aprendí que uno no debe enfocar su vida en darle a los hijos lo que nunca tuvimos en nuestra infancia, sino en enseñarles a los hijos lo que a uno nunca le enseñaron. Valor, trabajo, disciplina, gratitud, respeto, etc. Esos valores, amigo mío, valen más que los juguetes y los lujos. Y así es que les enseñamos a nuestros hijos a valorar las cosas de la vida. Tomás lo miraba atentamente, como si cada palabra lo atravesara por dentro. Samuel continuó: Por eso, cuando engendré a mis hijos, me juré no repetir el error de muchos hombres que confunden el amor con la comodidad. El verdadero amor no consiste en darles todo, sino en guiarlos a ganarse todo con sus propias manos. Les enseñé a trabajar con disciplina, a valorar lo que tienen y a respetar a los demás. Porque cuando un hijo aprende eso, no importa cuánto tenga o deje de tener, siempre sabrá cómo salir adelante. A veces, Tomás, añadió Samuel con tono más suave, uno quiere sanar sus heridas dando a los hijos lo que no tuvo. Pero lo que olvidamos es que no se trata de llenar vacíos con regalos, sino de formar corazones fuertes. De nada sirve que un hijo crezca rodeado de abundancia si su espíritu es débil y no sabe agradecer. Tomás bajó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Quizás yo quise ser para ellos lo que nunca tuve. Susurró con voz quebrada, y en ese intento me perdí. Aceptaré todo esto porque verdaderamente ya es muy difícil enderezar un árbol que creció torcido. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Ambos hombres permanecieron en silencio, mirando el atardecer. Dos viejos amigos, unidos por el tiempo y separados por las decisiones. Uno había sembrado respeto, el otro, dependencia. Pero los dos sabían, en el fondo, que la verdadera lección de la vida no está en evitar el dolor, sino en enseñar a resistirlo. Los años siguieron su curso, implacables como el río que no se detiene. Samuel y Tomás envejecieron viendo cómo el tiempo se llevaba su fuerza, pero también les dejaba la claridad que solo la vida puede dar. Sus cabellos se volvieron grises, sus manos temblaban al sostener la taza de café, y las tardes ya no eran de trabajo, sino de recuerdos. Un día, ambos decidieron escribir sus testamentos. Samuel, fiel a sus principios, reunió a sus hijos y les dijo con serenidad: Hijos míos, todo lo que tenía para darles ya se los entregué. Mi ejemplo, mis consejos y el valor del esfuerzo, las tierras, los bienes y las cosechas serán para los necesitados. No porque no los ame, sino porque confío en que sabrán seguir su camino sin depender de lo que dejé. Sus hijos lo abrazaron con lágrimas en los ojos. No sentían rencor, sino gratitud. Sabían que, gracias a él, habían aprendido a sostenerse por sí mismos, a no temer al trabajo y a honrar el nombre de su padre con su conducta. Samuel partió en paz, sabiendo que no dejaba riquezas, sino raíces. Tomás, en cambio, movido por la culpa y el afecto, dejó todas sus propiedades, ganados y riquezas a sus hijos. Creyó que al hacerlo, les garantizaría una vida tranquila, pero el destino, como siempre, se encargó de mostrarle la verdad. Tras su muerte, sus hijos discutieron por la herencia, se dividieron, tomaron malas decisiones y terminaron perdiéndolo todo. No supieron administrar, ni valorar lo que se les dio sin esfuerzo. La abundancia se volvió su ruina, y la comodidad, su condena. Con el tiempo, los hijos de Samuel prosperaron con trabajo honesto. En el valle donde ambos hombres nacieron, solo quedaba una lección que el viento seguía repitiendo entre los campos dorados. El amor que todo lo da, debilita, pero el amor que enseña, fortalece. No se trata de dejar herencia, sino de dejar ejemplo. Amigos, si han llegado al final de este video, dale like, compártelo y suscríbete para más historias. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.